La voz en la ventana. Había estado lloviendo sin descanso durante 9 días. No era solo lluvia común, sino una cortina espesa que convertía la ciudad de Almedo en algo irreconocible, como si flotara en una niebla que solo existía para los forasteros. Los lugareños sabían que esta lluvia, la de finales de octubre, traía consigo ecos de otras épocas y advertencias que a veces se colaban entre los sueños. Elena acababa de mudarse a la buhardilla del número 93. Buscaba un nuevo comienzo después de perder a su madre y romper con los viejos amigos que solo le recordaban esa vida anterior. La buhardilla era pequeña, apenas lo justo para un colchón, un escritorio y libros apilados donde un día habría otros recuerdos. Nada más recoger las llaves, la casera, una anciana de cabellos de plata tensa como un hilo, le advirtió: la noche del 31 no abras la ventana, y si oyes voces, recuerda, las palabras atrapan. Elena no era supersticiosa, pero desde que llegó sentía que la casa la observaba. El crujido de la madera, el murmullo del viento entre las tejas, el agua deslizándose entre las paredes. Aquella tarde de Halloween, decidió escribir sobre sus miedos. Siempre creyó que las palabras podían curarlo todo. A las 8 de la noche, la lluvia arreciaba. Elena, perdida entre líneas de su diario, escuchó lo que parecía un leve roce en la ventana. Se acercó y no vio nada, salvo su propio reflejo, pálido y desdibujado. Se encogió de hombros y volvió al escritorio. Minutos después, sintió algo frío bajo la puerta. Era una nota, escrita con tinta rojiza. No te asomes a la ventana. Si escuchas un susurro, no respondas. Algunas puertas nunca vuelven a cerrarse. No era la primera vez que bromeaban con historias de la casa, pensó. Sin embargo, un extraño cosquilleo recorrió su espalda. A las 11:30, los ecos de pasos en el pasillo la alertaron. Parecía que el resto de los vecinos había salido, peor aún, se habían encerrado deliberadamente en sus habitaciones. El silencio, solo roto por el golpeteo rítmico de la lluvia, era sobrecogedor. Elena encendió una vela y preparó un té. Releyó la nota. De repente, un golpe seco interrumpió sus pensamientos. La ventana vibró. El corazón le latió en la garganta. Se acercó despacio. Fuera, solo la oscuridad y la figura difusa de la lluvia densa. Entonces lo vio. Una figura anciana, borrosa detrás del cristal, su rostro descompuesto en líneas que se movían como si fuesen arrastradas por el agua. La anciana levantó una mano y trazó un círculo sobre el cristal, un círculo que de pronto pareció brillar con una luz azulada e imposible. Elena sintió como el tiempo se desaceleraba. Un susurro empezó a brotar del círculo y las palabras, al principio incomprensibles, comenzaron a tomar forma en su mente. ¿Cuál es tu miedo más antiguo? Una ráfaga gélida invadió la habitación. Elena apartó la mano pero el círculo empezó a crecer, y entonces la buhardilla cambió. Paredes que parecían estirarse, libros abriéndose y cerrándose solos, la vela apagándose aunque no soplaba el viento. En el interior del círculo aparecieron escenas de su niñez, la sombra que le asustaba al dormir, la voz que la juzgaba cada vez que lloraba. La figura detrás de la ventana, ahora más nítida, tenía los mismos ojos de su madre. Cientos de ojos comenzaron a asomarse alrededor del círculo, todos diferentes, todos inquisitivos. Elena quiso retroceder, pero una fuerza invisible la mantenía en su sitio. Afuera, el mundo se había congelado. Ni lluvia ni viento. Todo era silencio, menos el susurro cada vez más fuerte. Dime tu miedo. Si lo nombras, el dolor se irá. Si callas, te quedarás conmigo. Sobre el escritorio, su diario empezó a moverse. Las páginas pasaban rápidamente, mostrando palabras escritas en su puño pero que no recordaba: perdida, culpa, soledad, miedo. Llamó a su madre en un grito ahogado, pero la única respuesta fue el propio eco de su voz. En ese instante, una de las figuras del círculo comenzó a cruzar el umbral de cristal.
Era la niña que Elena había sido años atrás, la que se escondía bajo la cama cada vez que tenía pesadillas. Ahora, esa imagen caminaba hacia ella con gesto vacío. Elena tuvo la certeza de que, si dejaba que le hablara, quedaría atrapada en la noche para siempre. Por un instante pensó en retroceder, correr, pedir ayuda, pero recordó la advertencia de la nota: las palabras atrapan. Tomó su diario, escribió en la última página: hoy no. Yo no pertenezco aquí, y lo estampó contra el círculo. El cristal se fragmentó y con él, las figuras comenzaron a disiparse, volviéndose humo y desapareciendo en la nada. Una explosión de frío recorrió la buhardilla. Elena cayó de rodillas y cuando levantó la cabeza, el reloj marcaba las 12:01. La vela estaba intacta. El ruido de la lluvia había vuelto, suave, como si nada hubiese ocurrido. El círculo sobre el cristal, sin embargo, permanecía grabado. Y cada vez que Elena escribía en su diario durante una noche de tormenta, sentía el leve murmullo de una voz al otro lado del vidrio. Por todo el edificio se corrió la historia de que Elena había sobrevivido a la voz en la ventana. Nunca contó lo que vio. Pero cuando llegó el siguiente Halloween, fueron otros quienes encontraron una nota bajo la puerta, escrita en tinta rojiza. ¿A qué tienes miedo tú esta noche?